Hola iglesia, muchas bendiciones de nuevo. Aquí estamos, Casa de Paz en casa. ¿Qué tal si oramos para recibir una palabra de parte de nuestro Dios en esta noche? Padre, en el nombre poderoso de Jesús nos presentamos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad de tu presencia. Señor, clamamos porque tú has dicho en tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca tuya, Señor. Oramos para que nos hables. Pongo mi vida imperfecta como pastor, como predicador de tu palabra. Te pido que me limpies, que me laves y que pueda ser un instrumento tuyo en esta hora. Y oro por cada persona que nos está escuchando en este mismo momento y aquellos que verán después esta transmisión, para que todos podamos ser edificados, podamos ser consolados, podamos ser exhortados, podamos ser animados a vivir tu palabra, y que en la medida que nosotros obedezcamos tu palabra, vivamos tu palabra, no seamos solamente oidores, sino hacedores. Veamos la respuesta tuya, Señor, en todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Muy bien, mis amados, vamos a compartir la palabra del Señor en esta hora. El tema que tenemos para hoy le he puesto como título, así como usted ve en la pantalla: ¿y tú cómo demuestras tu fe? ¿Cómo demuestras tu fe? Y vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Le voy a leer una versión de lenguaje sencillo. Dice la palabra: fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Ojo, nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Pero quiero que nos enfoquemos en la primera parte. Dice: fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Y nos muestra aquí la palabra que la fe no es algo que solamente uno tiene, la fe es algo que uno demuestra, ¿verdad? La fe es algo que se demuestra. Quiero preguntarte, ¿tienes fe? ¿La estás demostrando? ¿Cómo demuestras tu fe? La Biblia dice en Santiago capítulo 2, versículo 17, una verdad impresionante acerca de lo que estamos hablando. Dice: de la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, ojo, fe acompañada de acciones, está muerta. Te pregunto, ¿tu fe está viva o está muerta? La Biblia dice que si no está acompañada de hechos, de acciones, está muerta. Y dice el versículo 18, le voy a leer palabra de Dios para todos. Pero alguien puede decir: tú tienes fe y yo tengo hechos. Demuéstrame tu fe sin hechos. Escucha esto, mira lo que dice el apóstol: demuéstrame tu fe sin hechos. ¿Cómo puede alguien demostrar su fe sin hechos? Y responde el mismo apóstol diciendo: y yo te demuestro mi fe con mis hechos. Mire cómo lo dice esta otra versión, lenguaje sencillo. Dice: pero alguien puede decir, unos tienen fe, otros hacen buenas obras. Mi respuesta es que, mira lo que dice, esta versión me encanta como lo dice. Mi respuesta es que tú no puedes demostrar que tienes fe si no haces nada. No puedes demostrar que tienes fe si no haces nada. Y dice: en cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. Tú no puedes demostrar tu fe si no haces nada. La fe es algo que se demuestra con acciones. Eso es lo que nos habla el apóstol Santiago. Ahora, volvamos a el texto principal que estamos estudiando hoy en Hebreos 12, versículo 1, donde dice la palabra: fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero aquí nos está hablando de quién. Note que es Hebreos 12:1
Y dice, fijémonos entonces de muchas personas que demostraron su fe. ¿De quién está hablando? Cuando usted lee el contexto de este versículo, se da cuenta que viene después de Hebreos 11, donde nos está hablando de muchas personas que demostraron su fe. Y es a estas personas a las que se refiere el apóstol en Hebreos. Todas esas personas que demostraron su fe. El libro de Hebreos capítulo 11 es un libro espectacular porque nos muestra, digamos, el cuadro de honor de Dios. Personas que pasaron a la historia por su fe. Nos muestra los héroes de la fe. Y aquí hay una lista muy interesante y hoy yo quiero que miremos algunas personas que enumera la Biblia allí en Hebreos 11 que demostraron su fe. ¿Cómo la demostraron? Quiero que la miremos y lo estudiemos. Y empezamos por Abel. La primera persona de la lista que se menciona en Hebreos 11 es Abel, un hombre que demostró su fe. ¿Cómo lo hizo? Ahí está en el versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio Dios de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Escúcheme, aquí está hablando el primer hombre que demostró su fe. Lo demostró con una ofrenda. Qué tremendo, ¿verdad? Miren la manera de demostrar su fe a través de la ofrenda que hizo. Se lo voy a leer en otra versión, lenguaje sencillo. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Entonces nos muestra que dos hombres presentaron una ofrenda al mismo tiempo, pero una ofrenda de esta fue un acto de fe, la otra no. La ofrenda de Abel demostró, ojo, la ofrenda demostró que era un hombre justo. Y Dios aprobó sus ofrendas, a Dios le agradó. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Entonces fíjese que estamos hablando que la fe, si no tiene acciones, está muerta. Que la fe es algo que uno tiene que demostrar. La Biblia nos habla de personas que demostraron la fe. Y el primero que nos menciona es Abel. ¿Y cómo demuestra Abel su fe? A través de una ofrenda, ¿verdad? Algunos piensan que la ofrenda es algo secundario, pero la ofrenda habla también de tu fe. Eso es lo que nos dice la Biblia. Miremos lo que nos muestra Génesis de acuerdo con respecto a la vida de Abel. Miremos esto. Génesis 4, versículo 3. Dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Aquí está Caín, que tú sabes que en la Biblia Caín es un perverso. Ahora, trajo una ofrenda a Dios. Pero Abel, fíjese en el versículo 4, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Es decir, escúcheme, Abel trajo de lo mejor que tenía. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. A Dios le agradó esto, porque no era simplemente el acto de traer algo, era un acto de fe, ¿verdad? Sacar de lo mejor para Dios. Pero en el versículo 5, fíjese que dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Esto nos deja ver que no cualquier ofrenda es aceptable, no toda ofrenda, porque Caín también trajo una ofrenda, pero dice que Dios no la miró con agrado. Y dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Escúcheme, aquí claramente vemos cuál fue el acto de fe del primer héroe que menciona Hebreos capítulo 11. Un acto de fe que se demostró con su ofrenda. Una ofrenda que da
lo mejor para Dios. Yo quiero preguntarte, ¿eres una persona de fe? ¿Demuestras tu fe? ¿Cómo la demuestras? Y te pregunto algo, ¿estás demostrando tu fe a través de tus ofrendas? ¿Qué le ofreces a Dios? ¿Cómo lo ofreces? ¿De qué le ofreces a Dios? Porque aquí nos está hablando que la ofrenda es un acto de fe. Hebreos 11, versículo 4 dice, volvamos a leerlo en esta versión de lenguaje sencillo. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Su ejemplo de fe a través de la ofrenda. Escúcheme, hay muchas personas que toman la Biblia y buscan versículos y excusas para no ofrendar, para no darle a Dios. Y yo quiero decirte que es un acto totalmente de incredulidad. Porque una manera de demostrar nuestra fe, escúcheme, es a través de dar, de ofrendar, de despojarnos de lo mejor y entregarle a Dios lo mejor, sabiendo que Dios nos proveerá. Eso es fe. Como lo hizo aquella viuda en el templo. Dice la Biblia que Jesús estaba en algún momento en el templo mirando a las personas que traían sus ofrendas, los que estaban dando, y la gente echaba de lo que les sobraba. ¿Por qué? Porque ahí no hay fe. Dar lo que le sobra a uno, eso no es fe. Pero dice, esta viuda dio todo su sustento y Dios la exaltó, y se habla de ella en la Biblia como una mujer de fe, porque fue una mujer que le dio lo mejor a Dios. Entonces escúcheme, la ofrenda, el dar a Dios no es algo, no es un tema menor, es un tema importante porque es una cuestión de fe. Y el primer héroe de la Biblia entonces demostró su fe con su ofrenda, y quiero animarte a que tú también demuestres tu fe con tu ofrenda y que le des a Dios lo mejor de tu dinero, de tus bienes, de tu esfuerzo, de tu tiempo, de tus dones. Ofrécele al Señor lo mejor de tu vida. Segundo caso, miremos el segundo hombre que demostró su fe, Enoc. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo. Fue un hombre que nunca lo enterraron. Dios se lo llevó. Un día salió y nunca regresó, y no es que se perdió, simplemente Dios se lo llevó al cielo. Por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo, dice la palabra. La escritura dice que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. ¿Cómo demostró este hombre su fe? Agradando a Dios. Mire cómo lo dice esta versión, Nueva Traducción Viviente. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Wow, escúcheme. Lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Yo quiero preguntarte esto. ¿La gente te conoce como una persona que agrada a Dios? Ahora, miremos en Génesis capítulo 5, versículo 21, cómo fue que este hombre agradaba a Dios. Dice la Biblia, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. De este hombre se habla muy poco en la Biblia, pero lo que se habla es preciso, es importante. Dice, y caminó Enoc con Dios. ¿Cómo agradó este hombre a Dios? Aquí está muy claro, era un hombre que caminaba con Dios. Después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24, vuelve a enfatizar la Biblia. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este hombre demostró su fe agradando a Dios. ¿Cómo? Caminando con Dios. Caminando con Dios. Ahora, ¿cómo es caminar con Dios? Deuteronomio 10, versículo 12 nos muestra la Biblia lo que Dios quiere de nosotros. Dice
este versículo importante, escúchelo con atención. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero quiero enfocarme en esto. Aquí dice, ¿qué pide Dios de ti? Y dice, que andes en todos sus caminos. Uno demuestra la fe andando en todos los caminos de Dios. Y eso fue lo que hizo Enoc. Enoc anduvo con Dios, caminó con Dios, demostró su fe caminando con Dios, y fue tan agradable eso al Señor que el Señor se lo llevó. Ahora, con respecto a caminar con Dios, yo quiero que leamos este versículo muy importante y que hemos leído aquí en nuestro canal muchas veces. Isaías 35:8, acerca de caminar con Dios, del camino con Dios, dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El camino de Dios es un camino de santidad. Caminar con Dios es caminar en santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere pues en este camino, el camino de Dios, por torpe que sea, no se extraviará. El que camine en este camino, camino de santidad. Escúcheme, una manera de demostrar nuestra fe es a través de caminar en santidad con Dios. ¿Y qué es caminar en santidad? Caminar apartados del pecado, caminar alejados de aquellas cosas que le desagradan a Dios. Eso es caminar con Dios. Y Enoc demostró su fe caminando con Dios. Tercer caso, vemos a Noé. La Biblia nos muestra a Noé como un hombre que demostró su fe. Y dice en el versículo 7, por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios. Escuche esto. Recibió una advertencia de Dios. Dice, sobre algo que aún no se podía comprobar. Recuerden que hasta el momento nunca había llovido sobre la tierra. Y Dios le dijo, Noé, viene un torrencial aguacero, un diluvio. Y le dio una advertencia. Y dice la Biblia que Noé respetó la advertencia de Dios y construyó un barco o un arca muy grande para salvar a su familia. Y con su fe, ojo, esa fe que se demostró como respetando la advertencia de Dios, con esa fe Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Escuche esto, Noé demostró que el mundo estaba equivocado. ¿Cómo? Respetando las advertencias de Dios. Una manera de demostrar nuestra fe es haciendo esto que hizo Noé, respetando la advertencia de Dios. La Biblia está llena de advertencias, de cosas que Dios nos dice: no practiques esto, no hagas esto, no te inclines a esto, no sigas esto y aquello. La Biblia está llena de advertencias. Y una manera de demostrar que tú eres una persona de fe es porque haces caso a esas advertencias de Dios. El mundo hoy en día le importa muy poco las advertencias de Dios, pero tú vas a demostrar tu fe respetando esas advertencias. El mundo no respeta esas advertencias. Fíjese lo que usted y yo estamos viendo hoy en día. Ahorita estamos en este mes a mitad de año, junio, julio, empieza a celebrarse el mundo el mes del orgullo gay, y la gente sale haciendo cosas, desfiles y manifestando su estilo de vida homosexual, de lesbianas, de gays, que es un estilo de vida distinto al que fue advertido por Dios, porque la Biblia tiene advertencias contra el estilo de vida homosexual. Y no solamente contra esto, sino contra muchas cosas por el estilo. Y así hoy en día todo el mundo esté de acuerdo con estas situaciones, nosotros vamos a demostrar como Noé que el mundo está equivocado. Porque esto, mira lo que dice allí, Noé demostró que el mundo estaba equivocado, porque la Biblia dice: sea Dios veraz y todo el mundo mentiroso.
Escuche, el mundo está equivocado. Así todo lo veamos normal y nos parezca hermoso y aceptable. La Biblia dice acerca de advertencias que Dios ha dado sobre muchas cosas y la gente no las respeta. Y una de las maneras de demostrar que tú eres una persona de fe es que respetas las advertencias de Dios. Entonces, escúcheme, ¿cómo demuestras tu fe? Con una ofrenda. ¿Cómo demuestras tu fe? Caminando con Dios. ¿Cómo demuestras tu fe? Respetando sus advertencias. Miremos otro de los ejemplos que nos da la Biblia acerca de demostrar su fe, y está en Abraham. Hebreos 11 versículo 8 dice la Biblia: por la fe Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia, y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Recuerda que la Biblia nos muestra de Abraham en Génesis cómo Dios le dijo: deja tu tierra, tu parentela, vete de todo lo que conoces hacia un lugar que yo te mostraré. Pero ni siquiera le dijo a dónde iba. Y escúcheme, esto era algo que él no comprendía, no entendía, pero dice la palabra clave aquí es que Abraham obedeció la orden de Dios. ¿Cómo demostró Abraham su fe? Obedeciendo la orden de Dios. Así fuera una cosa extraña, así no la entendiera, era un hombre obediente. Y mire lo que dice el versículo 17: Dios probó la fe de Abraham, pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Y por la fe, escuche, Abraham obedeció. Escúcheme, esto es una cosa tremenda. Dios le dijo: toma tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas, y ofrécemelo en uno de los montes que yo te diré. Y esto debía ser una situación muy dura para Abraham, algo incomprensible, algo extraño, algo loco, algo absurdo, porque era el hijo de su promesa, el hijo que él amaba. Pero dice la Biblia que Abraham demostraba su fe de tal manera que fue capaz de ir y tomar a su hijo, atarlo, llevarlo a un monte, tomar un cuchillo y estar a punto de ofrecerlo, cuando Dios lo detuvo y dijo: ya conozco que me temes, que me obedeces. Pero qué tremendo este hombre, un hombre que demostraba su fe por su obediencia. Escúchame, tú y yo necesitamos demostrar nuestra fe por nuestra obediencia, ¿verdad? Hacer lo que Dios nos diga, así no lo entendamos, así no nos parezca, así no estemos de acuerdo, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y muchas veces Dios te va a decir: deja esa relación, o Dios te va a decir: necesito que hagas esto, o que hables aquello, o que alguna dirección que Dios te dé. Yo te digo, aprendamos a demostrar nuestra fe obedeciendo a Dios. Yo quiero preguntarte, ¿te ha hablado Dios algo? ¿Te ha dicho que hagas algo? Aunque te parezca extraño, te parezca raro, eres una persona que obedeces a Dios, obedeces su palabra, no en algunas cosas, sino que eres una persona que lees la Biblia para obedecerla, o simplemente eres un oidor olvidadizo. Muy bien, miremos otra persona que nos está mostrando el libro de Hebreos como agente de fe, como el cuadro de honor de Dios, como personas que demostraron su fe. El siguiente es Moisés. ¿Cómo demostró su fe Moisés? Y me estoy saltando algunos, pero les estoy mostrando algunos que me llaman mucho la atención. Moisés demostró su fe de una manera impresionante. Hebreos 11:24 dice: por la fe, cuando Moisés creció, rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Honores. Escuche, ¿se imagina usted? Moisés creció como nieto del faraón. Usted sabe cómo los abuelos aman a sus nietos. Y su abuelo adoptivo era Faraón, el hombre más poderoso que había en la tierra. Escúcheme, Moisés vivía en un palacio lleno
de riquezas, de placeres, de deleites, de comodidades. Pero dice que Moisés rechazó honores, el honor de ser llamado nieto del faraón. Pero mire lo que dice el versículo 25, que es impresionante. Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, escogió sufrir junto al pueblo de Dios. ¿Cómo demostró Moisés su fe? Con una decisión de no disfrutar de los placeres pasajeros del pecado. Y en el versículo 26 dice: prefirió sufrir por el Mesías, sufrir, que tener los tesoros de Egipto, porque estaba esperando la recompensa de Dios. ¡Wow! Esto es impresionante, cómo Moisés demostró su fe. Aquí habla varias cosas, pero yo quiero que nos enfoquemos en esto. Moisés demostró su fe con una decisión. La decisión de no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Renunciar a muchos placeres que le ofrecía y tesoros que le ofrecía el mundo. Escúcheme, sin duda vivimos en una humanidad hedonista, donde básicamente las personas viven para buscar placer y deleite y todo lo que les ofrezca satisfacción. Obedece tu sed, tus deseos, tus anhelos, lo que quieras. Pero escúchame, el mundo nos ofrece muchos deleites temporales de pecado a través del sexo, de la pornografía, de muchas situaciones pecaminosas, ¿verdad? De la codicia, de la avaricia, de muchos excesos que podemos nosotros ver. Y una manera de demostrar nuestra fe es diciéndole no a esos placeres temporales del pecado. Obviamente nosotros estamos en esta carne y en algún momento van a llegar tentaciones. Quizás tú eres una persona que el enemigo está tentando, te está ofreciendo algo temporal, algo con una persona, algún negocio ilícito, algo que se ve muy bien, una oportunidad de caer con una persona en una relación sexual prohibida, etc. Pero yo te digo que la manera más poderosa de tú demostrar tu fe es tomando la decisión de, escúcheme, no disfrutar de esos placeres, rechazar placeres pecaminosos con tal de obtener la recompensa de Dios. Por eso dice la Biblia: bienaventurado el hombre que vence la tentación, porque después recibirá la corona de vida que Dios ofrece a los que vencen la tentación. Una manera de demostrar nuestra fe es diciéndole no a la tentación. Dile no a esa tentación, a eso que te está ofreciendo el enemigo, a ese deleite temporal, porque es algo temporal que te va a arruinar, que te va a destruir. Decide demostrar tu fe diciendo no, como Moisés. Qué hombre tan poderoso, ¿verdad? Entonces, fíjese todos estos casos, hemos mencionado, vamos a ver si recuerdo. Abel, ¿verdad? A Enoc, a Noé, a Abraham, a Moisés. 5 hombres que demuestran su fe, cada uno la demostró de una manera diferente. Abel, una ofrenda. Enoc, caminando con Dios. Noé, respetando las advertencias de Dios. Abraham, obedeciendo las órdenes. Y Moisés, tomando decisiones de no disfrutar los deleites temporales del pecado. Qué manera de demostrar su fe, manera poderosa. Porque hoy en día mucha gente dice: sí, yo creo en Dios, yo tengo fe. Pero no está ni la ofrenda, no está la obediencia, no siguen las advertencias, no caminan con Dios, ceden a cualquier tentación y dicen que tienen fe. No están demostrando su fe. Quiero mostrarte algunos casos más que nos muestra la Biblia. Hebreos 11:32 dice el escritor: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Y escúcheme, aquí también nos faltaría mucho tiempo si empezáramos a enumerar
caso por caso de la Biblia, de cada persona que demostró su fe de una manera diferente y poderosa. Dice, tiempo me faltaría contando de Gedeón. Piensa en eso, cómo demostró su fe Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, que por fe, escuche, versículo 33, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y escuche, aquí está hablando de personas que demostraron su fe por sus proezas, por hacer cosas para Dios tremendas, por tapar bocas de leones, ¿verdad? Por poner a ejércitos en fuga, por, escúcheme, apagar fuegos, porque fueron personas arriesgadas, que se arriesgaron por Dios, que tuvieron grandes desafíos. Y escúcheme, una manera de demostrar nuestra fe es hacer proezas, tomar desafíos, hacer cosas grandes para Dios. Eso es una manera poderosa. Estás demostrando tu fe de esa manera, estás tomando desafíos, estás haciendo grandes cosas para Dios. Eso es una manera poderosa de demostrar nuestra fe. Y quiero hablarles de otros más que están allí en el mismo capítulo, ¿verdad? Pero los agrupa, los que hacen proezas. Y siguiente, escúcheme este grupo, que este es un grupo impresionante. Dice, mire cómo estos hombres demostraron su fe. Otros experimentaron vituperios, sufrimientos, azotes, prisiones, cárceles. Estuvieron en la cárcel por fe. Demostraron su fe recibiendo azotes. Demostraron su fe aguantando una cárcel. Dice el versículo 37, fueron apedreados. Demostraron su fe recibiendo piedras como Esteban. Aserrados, cortados con sierras. Demostraron su fe puestos a prueba. Demostraron su fe muriendo a filo de espada. Demostraron su fe andando de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras. Pobres, escúcheme, pobres, no dice ricos, pobres. Demostraron su fe siendo angustiados. Demostraron su fe maltratados. De los cuales, dice el versículo 38, el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por cuevas, por las cavernas de la tierra. Escuche, estas personas demostraron su fe sufriendo en el nombre del Señor, padeciendo tribulación, pero siempre creyendo en Dios. Y esa es una manera también de demostrar su fe. Escúcheme, muchas veces demostramos nuestra fe siendo pacientes en medio de la prueba, siendo pacientes en medio de la dificultad, aguantando muchas cosas que vienen en nuestra vida, y demostramos nuestra fe perseverando, permaneciendo, porque muchos son que en los que dice la palabra que en medio de la dificultad vuelven atrás. Pero otra manera de demostrar la fe, escúcheme, es padeciendo para Dios, padeciendo como cristianos, pasando por situaciones, pero nunca dejando de creer. Y escúcheme, quiero mencionarles alguno más. Esta semana, el martes, estábamos hablando sobre Jabes, porque fíjese usted que en todos estos versículos vemos que estas personas demostraron su fe por lo que hicieron, y el martes hablamos de que Jabes demostró su fe por lo que oró. Él demostró su fe con una oración que transformó su vida. Entonces fíjate que una manera también de demostrar nuestra fe es con nuestra oración. Aquí hay muchas maneras. Entonces volvamos. Aquí ya estamos hablando de 8 casos, ¿verdad? De alguien como Abel, que demostró su fe por su ofrenda. De alguien como Enoc, que demostró su fe por caminar con Dios. De alguien como Noé,
que demostró su fe por respetar las advertencias de Dios. De alguien como Abraham, que demostró su fe por su obediencia. De alguien como Moisés, que demostró su fe tomando la decisión de renunciar a los deleites temporales del pecado. De alguien como muchos que demostraron su fe por grandes proezas, por tomar desafíos y hacer grandes cosas para Dios. De otros que demuestran su fe por padecer, por sufrir como cristianos y nunca rendirse. Y los que demuestran su fe por su oración, como Jabes, demostró su fe orando, haciendo una oración poderosa delante del Señor. Y escúchame, sin duda, si nosotros seguimos analizando, muchas personas que son mencionadas aquí nos hablan de Rahab, nos hablan de los padres de Moisés, nos hablan de José, de Jacob. Bueno, tomaría mucho tiempo en examinar caso por caso, pero todos estos fueron personas que demostraron su fe, y además de demostrar su fe, dice el versículo 13 algo poderoso. Escuche esto: todos estos grandes hombres, aquí habla grandes hombres, pero que tenían las mismas debilidades que usted y yo tenemos, que estaban en esta misma carne, sujetos a nuestras mismas pasiones. Pero la Biblia dice grandes hombres. ¿Por qué? Porque tenían fe. ¿Y por qué? Porque no solamente tenían una fe, sino que la demostraron, y ya vimos de qué manera. Ahora, dice, todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Escúcheme, todos estos hombres demostraron su fe y mantuvieron su fe hasta que murieron. Esa debe ser nuestra meta, iglesia: mantener nuestra fe hasta que muramos. Solamente Dios sabe cuándo vamos a partir de esta tierra, pero cuando sea ese día, hasta el último día, mantener nuestra fe. Y mire lo que sigue diciendo el versículo: ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió. Muchos de ellos no recibieron lo que Dios les prometió, pero sí, siempre mantuvieron su fe, así no hayan recibido la respuesta, porque muchos pierden su fe cuando no ven la respuesta. Pero mire lo que dice: ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro, y aceptaron ser extranjeros en la tierra. Su fe siempre estuvo ahí hasta el final. Y escúchame, hay un ejemplo maravilloso en la Biblia de esto, de la fe hasta el fin, y es el apóstol Pablo. Aquí está en 2 de Timoteo 4, versículo 6, el apóstol Pablo dando sus palabras finales antes de ser ejecutado. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Y dice el versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y escúcheme la última palabra: he guardado la fe. He mantenido la fe hasta el fin. Escúchame, yo creo que esto es un desafío para nosotros, ¿verdad? Mantener nuestra fe hasta el fin. Volvamos a leer el versículo inicial para terminar con el mismo versículo que empezamos. Dice: fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera larga por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Pero volvamos a la parte inicial. Dice: fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Escúcheme, qué importante esto. Personas que demostraron su fe. Ya las estudiamos, ya vimos de quién está hablando, pero tenemos una pregunta para hoy. La pregunta y el tema de hoy es: ¿y tú? Porque ya hablamos de Abel, ya hablamos de Enoc, ya hablamos de Abraham, de Moisés, de David, de Jabes, de tantos. Pero ellos ya demostraron su fe. Pero la pregunta es: ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Cómo estamos demostrando nuestra fe? Porque escúcheme, recuerden que no se trata de decir yo tengo fe. Decirte yo tengo fe es muy fácil. Yo creo, soy creyente, soy cristiano, tengo fe. Sí, pero
¿Cómo lo estás demostrando? Y quiero animarte a que hoy tome la decisión de tomar todos estos ejemplos y ponerlos por obra, de que tú y yo podamos decir, vamos a empezar a demostrar nuestra fe con nuestras ofrendas. Demuéstrale a Dios con tu ofrenda, a demostrar nuestra fe con nuestra obediencia. Demostrémosle al Señor que lo amamos y que de verdad somos creyentes. Demostremos nuestra fe diciéndole no a esa tentación, tomando una decisión de rechazar esos deleites temporales del pecado. Tomemos la decisión de demostrar nuestra fe aceptando y respetando las advertencias de Dios. Así el mundo diga que todo es normal y aceptable, demostremos que el mundo está equivocado, respetando las advertencias de Dios. Demostremos nuestra fe con nuestra oración. Demostremos nuestra fe haciendo proezas, y aún si nos toca padecer en situaciones, demostremos nuestra fe perseverando, permaneciendo, porque amamos a Dios y creemos en su palabra. ¿Cuántos dicen amén y amén? Que tú y yo seamos personas que tienen fe, pero que demuestran su fe con sus hechos. Vamos a hacer una oración en este momento. Cerremos nuestros ojos y digamos: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, en esta hora. Te damos gracias por esta tremenda palabra que tú nos has dado, una palabra de exhortación, una palabra que nos anima, Señor, a poner en práctica nuestra fe. Señor, clamamos, ayúdanos a ser esas personas que toman en cuenta todos estos ejemplos de fe. Queremos aprender a honrarte con nuestra ofrenda, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quita de nosotros toda mezquindad. Ayúdanos a ser personas dadivosos, que damos de lo mejor para Dios y demostramos que creemos en Dios, dándole a Dios lo que es de Dios. Y Padre amado, y creyendo que Dios va a suplir y va a proveer todo conforme a sus riquezas en gloria. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a manifestar nuestra fe, andando contigo, agradándote, andando en santidad, andando como te agrada a ti, Señor, viviendo para ti en cada momento de nuestra vida. Clamamos para que nos ayudes a demostrar nuestra fe, Señor, respetando tus advertencias. Señor, que temamos, que tengamos temor de Dios, que creamos que lo que tú has advertido es real, que tú vienes pronto y que tenemos que estar preparados y que tenemos que demostrarle a este mundo que está equivocado, en el nombre de Jesús. También queremos demostrar nuestra fe, Señor, obedeciendo toda tu palabra. Lo que tú nos digas, eso haremos. Lo que tú nos muestres, Señor, eso llevaremos a cabo en el nombre de Jesús. Y también, Señor, demostraremos nuestra fe, amado Rey, diciéndole no a los deleites temporales del pecado. Vamos a decirle no a la tentación y vamos a creer en ti. Señor, vamos a demostrar nuestra fe haciendo grandes cosas para ti. Muéstranos esas obras que tú preparaste de antemano para que nosotros andemos en ellas. Ayúdanos a creerlas, a ponerlas por obra. Ayúdanos a demostrar nuestra fe, Señor, aún atravesando por adversidades, pero con entereza, con confianza, con paciencia, creyendo, Señor, que tú nos darás la victoria en todo. Y ayúdanos, Señor, a demostrar nuestra fe en nuestra oración, en todas las áreas de nuestra vida. Que todos los que estamos escuchando seamos personas que tienen fe y que la demuestran. Y yo extiendo mis manos sobre cada persona que nos está escuchando para que los bendigas con fe. Aumenta la fe y aumenta la demostración de fe en el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguien enfermo, reciba sanidad en el nombre de Jesús. Si hay alguien atado, se rompa toda cadena. Si hay alguien, Señor, solo en dificultad, que si hay alguien, Señor, enlutado, sea consolado. Si hay alguien debilitado, sea fortalecido. Si hay alguien con necesidad, con escasez, reciba provisión de Dios. Oro por toda la iglesia, Casa de Paz, por todos nuestros hermanos en otras ciudades, en otras naciones, y les bendecimos en el nombre de Jesús, y creemos que tú harás prodigios, milagros, maravillas y portentos en tus hijos, en el nombre de Cristo. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Gloria a Dios, qué bendición. Espero que Dios haya hablado a tu vida, y si esta predicación ha sido de bendición, primero
ponla por obra, practica cada uno de estas maneras de demostrar tu fe, y te animo a que también la compartas con tus hijos, con tus familiares, con tus amigos, para que muchas personas puedan ser edificados y para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Muy bien, mis amados, esto es todo por esta noche. Les bendecimos, les recordamos, les amamos y nos vemos en nuestra próxima transmisión de Casa de Paz en Casa. Chao, chao. Bendiciones para todos.